los grandes acuerdos de Estado siempre se buscan con el otro gran partido de España. Yo siempre digo la política exterior, la política de defensa. Quedan 6 días para las elecciones andaluzas, 69 para las autonómicas y municipales, 192 para los comicios en Cataluña y aproximadamente 260 para las elecciones generales. 8 meses trepidantes en los que hay mucho en juego y una única duda: ¿quién va a gobernar en cada autonomía, en cada municipio? Y en la Moncloa. Como es lógico, nadie sabe a ciencia cierta el futuro. Lo que sí sabemos es que se acabaron las grandes mayorías. Fíjense, el Parlamento andaluz podría albergar hasta 5 fuerzas políticas, si es que algún partido como Vox no se convierte en la sexta. Y en Cataluña podría haber un escenario, atención, de 8 partidos, una clara italianización que veremos si hace ingobernable determinadas regiones. ¿Va a ocurrir lo mismo en las generales? 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no descarta grandes pactos postelectorales entre los grandes partidos. Intenciones que desde el Partido Socialista no han tardado en rechazar. Incluso desde la prensa se posicionan. El país busca abiertamente un pacto PSOE-Ciudadanos en Andalucía. Opción que desde el ABC descartan abiertamente. El domingo empieza el baile de los pactos postelectorales y decimos post porque ninguna formación se ha atrevido a firmar, ni siquiera a insinuar ningún acuerdo con otro partido. Y eso que Ciudadanos ha dejado claro que solo pactaría con los socialistas si dimiten los imputados Chávez y Griñán. Andalucía es el domingo y con esta comunidad comienzan el baile de las alianzas. Nadie tiene mayoría absoluta. Susana Díaz estará obligada a pactar para continuar en el Palacio de San Telmo. En mayo, más elecciones autonómicas con la obligación de pactar como denominador común. En septiembre, las catalanas y en noviembre, las generales. Salvo sorpresa, PP y PSOE seguirán siendo las fuerzas más votadas en todos los comicios a todos los niveles. Serán las que tendrán que pactar. Ante el poco probable acuerdo entre ellos, deberán tentar a otras formaciones y son ellas, Ciudadanos y Podemos, las que se juegan su futuro si apoyan a los actuales populares o a los socialistas. Han puesto el listón del pacto muy alto para llegar a un acuerdo. ¿Podrá la tentación de tocar poder con estas formaciones? Los pactos, de llevarse a cabo con alguna de las nuevas formaciones, tendrán un claro denominador común: perseguir sin límite a la corrupción, y ahí habrá fricciones. Formaciones como Podemos, Ciudadanos o Vox dejan claro su condena a contar con imputados en las listas y en los cargos. En cambio, PP y PSOE todavía discuten si esta figura jurídica, pronto en desuso, es suficiente para apartar a un político. Nos falta el porqué de esta italianización de la política española. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Los vaticinios electorales pronostican una España ingobernable por la ausencia de mayorías absolutas en los ayuntamientos, parlamentos autonómicos y Congreso de los Diputados, más la entrada en escena de los partidos debutantes que, para no mancharse ni desdecirse, venderán cara a su abstención en la segunda vuelta de las sesiones de investidura y, aún más caro, su apoyo a uno de los mal llamados grandes partidos o a una alianza de perdedores para arrebatarle el gobierno al vencedor noqueado por una mayoría simple. Vamos, pues, hacia una italianización de la política española, pero sin la tradición ni la costumbre trasalpina de los tripartitos, tetrapartitos o pentapartitos, que de todo ha habido en Italia. ¿Por qué? Pues porque Italia es vieja y sabia. España solo es vieja y, como dicen los italianos, en nuestra política manca finezza, o sea, falta finura. Por eso en España, en esos pactos y alianzas con carambolas contra natura y a varias bandas, el pez chico se come siempre al grande. El PSOE vuelve a desdecirse sobre si va a incluir o no a imputados en sus listas electorales, tras las palabras este fin de semana de Felipe González, en las que calificaba de error el excluir a esta figura de las listas. Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a desdecirse. Solo harán dimitir a los imputados a los que se les abra juicio oral. Por su parte, Mariano Rajoy también pide no condenar a esta figura jurídica. Depende, porque hay imputaciones e imputaciones. La imputación no significa condena. Me gustaría que otros partidos políticos tuviesen el compromiso ético, el código ético que firmó el Partido Socialista en cuanto yo fui elegido secretario general y que dice claramente que la línea donde se ha trazado es en la apertura del juicio oral.
7 asesinatos y 19 años después, el etarra supuestamente arrepentido, Valentín Lasarte, ha salido de prisión. El encargado de matar a Gregorio Ordóñez, a Fernando Mújica, que formó parte del Comando Donostia en los años 90, fue condenado a más de 300 años de prisión y gracias a la vía Nanclares sale de prisión sin pedir perdón ni haber pagado la indemnización a las familias. Los nuevos administradores de Banco Madrid designados por el Banco de España han solicitado el concurso voluntario de acreedores de la entidad debido, dicen, al fuerte deterioro sufrido en la situación económico-financiera en los últimos días. El banco explica que esta situación se ha producido tras conocerse la supuesta relación de banca privada de Andorra con el blanqueo de capitales. Yo lo que diría es, no es un caso en absoluto que sea generalizable. Es una entidad pequeña y bueno, lo que hay que hacer es esperar a las actuaciones tanto del juez como de los administradores del Banco de España. Podemos sigue sin condenar las persecuciones, falta de libertades y detenciones políticas del régimen de Venezuela. El secretario de organización de esta formación, Sergio Pascual, afirma que no quiere echar fuego al conflicto que se está viviendo en ese país. Segunda ocasión en menos de una semana en la que Podemos no condena las agresiones y actitudes totalitarias del chavismo. Diálogo en Venezuela y otra oposición que apostaba por echar fuego al conflicto venezolano amenazando con sanciones. Entendemos que las sanciones no la pagan los gobiernos, sino que la acaban pagando siempre los pueblos, como sucedió, como bien saben, los agricultores españoles con las sanciones al pueblo. Y en los deportes, Carlos Calaya, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, hoy sí te toca hablar de fútbol. Pues sí. No hay procesos judiciales de por medio, así que el Madrid gana, pero no llega la calma al madridismo. Gana el Madrid, pero no llega la calma, tan solo media hora de buen fútbol y veremos qué pasa en el Clásico porque llega en una situación bastante complicada. Como les cuento, hoy en Deportes vamos a hablar del Madrid que ganó, pero sigue sin convencer, de la victoria del Barça en Ipurúa, del partido de Champions del Atleti de mañana y, cómo no, del Clásico del próximo fin de semana. Todo esto en unos minutos. Lo único que me preocupa del futuro de España es que cambie la política económica. Palabras de Mariano Rajoy en una entrevista radiofónica en la que ha ratificado las cifras macroeconómicas que viene anunciando en las últimas semanas. Creación de empleo, promesas electorales y crecimiento de las cuentas públicas. El presidente del Gobierno también ha contestado a algunas cuestiones más espinosas. Sobre la continuidad de la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, en su actual puesto, Rajoy no ha dudado en hacer una clara apuesta por su continuidad. Sobre si volvería a enviar SMS como el que le envió a Bárcenas pidiéndole que fuera fuerte, ha dicho que lo volvería a hacer porque confía en la gente. Lo que más me preocupa a mí, es decir, hoy, de lo que pueda ocurrir en el futuro en España, es que se cambie la política económica. Que yo confío en la gente y comprenderá usted que no voy a condicionar mi vida a acontecimientos que me hayan podido ocurrir. Yo, desde luego, confío en la gente y, por tanto, sigo mandando SMS porque no me quiero quedar aislado del mundo. ¿Dejará de ser secretaria general? No. María Dolores de Cospedal es secretaria general desde el año 2008. Yo le pedí que me acompañara cuando presenté mi candidatura en el Congreso de Valencia y lo hizo. Ha sido secretaria general del partido en momentos muy difíciles. Rajoy también ha hecho un guiño a las elecciones el próximo domingo en Andalucía. Considera que esta comunidad necesita un cambio después de 30 años de gobierno socialista. Al ser preguntado por alianzas electorales, ha dicho que los grandes pactos tienen que ser entre grandes partidos. Yo en este momento no me he planteado con quién voy a buscar acuerdos, ¿no? Entre otras cosas, tenemos mayoría. Yo siempre creo que los grandes acuerdos de Estado siempre se buscan con el otro gran partido de España. Yo siempre digo la política exterior, la política de defensa, todo lo que afecta a la unidad nacional, a la Constitución, etcétera. Eso hay que buscar acuerdos con el PSOE. Luego se puede buscar con muchos. Quien posiblemente tenga la llave de la gobernabilidad en Andalucía y en muchos otros lugares de España es Albert Rivera. Ante un hipotético pacto con el PSOE andaluz, ya ha adelantado que no se producirá a no ser que, como mínimo, Griñán y Chávez dimitan al estar imputados. Esto es un comité que va a analizar cada una de las propuestas que llegue de cada comunidad autónoma y de cada municipio, porque en este país, quizá yo no me sé explicar, lo he dicho antes, que se acaba el pasteleo y el politiqueo, que esto no va de consejerías y de pactitos y de carguitos y de paguitas, que esto va de cambiar España, señores. Yo no, personalmente hablo por mí, yo no voy a formar parte de un gobierno que no dirija y que no dirijamos. O sea, yo no voy a ser comparsa, ni muletilla, ni carguito de nadie. Desde el PP, RQR con el voto útil afirman que no votar al PP en Andalucía serviría para dar alas a Susana Díaz en las urnas. El Partido Popular presenta a las dos mejores candidatas
a las dos mejores candidatas de todos los candidatos que se presentan a estas elecciones. Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre son las mejores candidatas para gobernar Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Un asunto más de la campaña electoral. En un mitin de Vox este fin de semana en Sevilla, los asistentes al mismo se han visto atacados con el lanzamiento de una docena de piedras que les han lanzado, y valga la redundancia, desde un edificio cercano. Las piedras cayeron contra el público que a esa hora asistía al acto, entre los que había familias enteras con niños. Afortunadamente, según informa Vox, no hay que lamentar heridos de consideración, si bien 2 asistentes sufrieron el impacto de varias piedras. El presidente de la formación condenó de esta manera los actos y dejó bien claro que una decena de piedras no van a amilanar a esta formación en hacer llegar su mensaje a todos los españoles. Estas son las piedras que algunos van a tener que digerir el día 22. Y Paco Serrano, este hombre que ha hablado con la firmeza de una columna, con la firmeza de una piedra pesada, va a ser nuestro representante en la Junta de Andalucía. Mujeres y hombres mayores, algunos han sido golpeados con piedras en la cabeza. Policía que ha venido aquí a protegernos y a garantizar el ejercicio de la libertad. Esa es nuestra policía, la policía española, la policía nacional, y no la policía venezolana, que es lo que les gusta a los que nos tiran las piedras. Cambiamos de asunto. Felipe González ha vuelto a meter el dedo en la llaga en el supuesto bálsamo de tranquilidad que vivía últimamente el PSOE. En una entrevista en su periódico amigo, El País, ha dicho que es un error excluir a los imputados de las listas electorales, ya que se ataca a derechos fundamentales. Es un error excluir a todos los imputados de las listas. Las palabras de Felipe González han hecho responder nuevamente a Pedro Sánchez, el secretario general socialista, quien en su día dijo que en su partido jamás iría en ninguna lista ni un imputado y luego echó marcha atrás en el caso de Chaves y Griñán. Hoy ha dicho que tan solo están excluidos de las listas los imputados que tengan abierto juicio oral. Nosotros hemos dicho que tenemos un compromiso ético muy exigente, muy riguroso. Nos gustaría que otros partidos políticos tuviesen el compromiso ético, el código ético que firmó el Partido Socialista en cuanto yo fui elegido secretario general, y que dice claramente que la línea donde se ha trazado es en la apertura del juicio oral. Y en consecuencia, ese es el compromiso del Partido Socialista con la regeneración política de nuestro país. Y para echar más leña al fuego dentro del caos socialista, se ha sumado el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien ha dicho que los imputados no deberían ir en las listas, tal y como está la opinión pública a día de hoy con este tema. La palabra investigado resolverá un problema, que puede haber personas que en un momento dado estén imputadas por asuntos que nada tienen que ver con lo que se conoce como corrupción, simplemente que alguien le da por denunciarte de un hecho que afecta a tu vida privada y mañana te llaman a declarar. No todos los imputados son iguales, pero yo ahí no coincido con Felipe. Creo que tal como está ahora mismo la opinión pública de sensible con estos temas, no deberían de ir los imputados en las listas electorales. Tiempo de echar la vista atrás y ver cómo en 3 meses el PSOE se ha desdicho en varias ocasiones sobre este mismo asunto. Vamos a remontarnos a hace un mes, 17 de febrero. Ante la inminente imputación de Chaves y Griñán, Antonio Hernando, portavoz del PSOE, sale en rueda de prensa, apela al código ético y asegura que solo se les obligará a dejar su escaño, solo si son llamados a juicio oral. 45 minutos más tarde, llamada de Ferraz mediante, rectifica y asegura que el error ha sido suyo. El error ha sido mío, dice, a las 15 horas de la tarde. Pero si esto pasaba el 17 de febrero, menos de un mes después, es Felipe González quien en una entrevista en El País rectifica a Sánchez, asegurando que es un error excluir a los imputados de las listas. Hoy el propio Sánchez, en los pasillos del Congreso, se ha visto obligado a recuperar el código ético del partido y asegurar, donde digo, Diego, que solo se les obligará a dejar sus escaños si se les abre juicio oral. En resumen, Sánchez rectifica a Hernando, Felipe rectifica a Sánchez y solo nos queda claro una cosa, que en el PSOE siguen sin doctrina clara al respecto. Y sobre si incluir o no a imputados en las listas, ¿qué piensa el PP? La respuesta la ha dado hoy el presidente Mariano Rajoy. Depende, porque hay imputaciones e imputaciones. La imputación no significa condena. Lo que pasa es que tenemos una cierta tendencia de cuando hay una persona que aparece en cualquier sitio y es sospechoso de algo, aunque luego no le haya ocurrido nada, pues esa persona ya automáticamente parece que ya no puede dedicarse a la política nunca más. Eduardo, PP y PSOE defienden que a día de hoy que concurran a unos comicios. ¿Crees que merecen los imputados ir en las listas?
La pregunta, Beatriz, es si el pueblo español, que es el que vota cada 4 años, paga sus impuestos todos los años y calla mientras las urnas están cerradas y en silencio, se merece unos candidatos bajo sospecha, unos candidatos imputados en algún potaje de corrupción y unos partidos políticos que los incluyan sin pudor y con retórica de buhoneros de mercadillo en su menú electoral, acogiéndose a la sacrosanta y garantista presunción de inocencia que en España se ha convertido en la negación de la evidencia, aunque esa evidencia nos obligue a ponernos una pinza en la nariz y a coger una papeleta salpicada de imputados con un guante de látex en la mano. Cuando Felipe González, Rajoy y el ministro de Justicia dicen que no les parece mal que vayan imputados en las listas, recuerdan a los virgueros de la Edad Media, aquellos pseudomédicos que reparaban el virgo de las doncellas que no eran tales y que querían ir vírgenes al tálamo nupcial. Nueva ocurrencia de Podemos, si no fuera porque las encuestas le sitúan donde le sitúan y que a buen seguro van a gobernar en alguna región de España. La propuesta en sí es para echarse a reír. El eurodiputado Pablo Echenique defiende que se etiquete a los informativos de las distintas cadenas de televisión y ponerles incluso una nota. Añade Echenique que sería un organismo independiente el encargado de hacer tales valoraciones. Lo que no explica es en base a qué criterios. Etiqueta por ver quién es más de izquierdas, nota para ver quién ataca más a la derecha, al PP, a Vox, a Ciudadanos. Habría que estudiar un posible etiquetado, posiblemente algún tipo de organismo independiente que pudiera etiquetar la calidad de la información, como etiquetamos la calidad de los alimentos o la calidad de otras cosas, podría ser algo útil para la ciudadanía. Muchas veces pasa por información cosas que no son información, que son propaganda. La propuesta de Echenique merece la puntilla de este lunes con José Antonio Fuster. Pablo Echenique, ¿no? Timi, bueno, ya saben, uno de Podemos, ha propuesto que en el futuro inmediato haya un organismo independiente que etiquete la calidad de los servicios informativos de las televisiones. Por 25 pesetas, nombre de organismos independientes que funcionen, no haya funcionado en la historia de España. Por ejemplo, no se me ocurre ninguno. Bueno, pero dejemos aparcado el asunto del organismo independiente. A mí lo que me interesa de verdad es conocer cuál será esa etiqueta con la que nos amenazan. Fuentes próximas a Echenique creen que posiblemente se use un sistema de rombos, solo que sustituyendo los rombos por unicornios. Por ejemplo, en el instante en que este telediario informe de que los venezolanos que no han conseguido escapar de Venezuela hacen colas de más de 2 horas para comprar harina, aparecería en pantalla un unicornio, lo que informaría al público de que ese telediario es fantasioso, demagogo y proporciona información ruin. Si este telediario informara de que Pablo Iglesias y los oficialistas de Podemos de Madrid maniobran a espaldas de las bases del partido para colocar a la novieta, a Tania Sánchez, en la lista electoral de la comunidad, aparecerían en pantalla 2 unicornios, para advertir al telespectador de que este informativo manipula desde rencor machista que le tenemos a Tania por ser comunista mujer. ¿Y qué pasaría si este telediario diera como noticia que hay un informe confidencial elaborado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional sobre los vínculos entre un pariente del vicepresidente venezolano Jorge Arreaza con miembros de Podemos? Conclusión: si usted ama los unicornios, no deje de votar a Podemos y ver Noticias de Intereconomía. Muchas gracias, José Antonio. Un apunte más sobre Podemos, porque su secretario de organización, Sergio Pascual, ha vuelto a rechazar condenar la violencia del chavismo, la represión policial en Venezuela y las encarcelaciones políticas a las que Maduro somete a su pueblo. Segunda vez en menos de una semana en la que la formación morada no condena a sus mentores ideológicos. Propiciar el diálogo en Venezuela, y otra posición que apostaba por echar fuego al conflicto venezolano amenazando con sanciones. Entendemos que las sanciones no la pagan los gobiernos, sino que la acaban pagando siempre los pueblos, como sucedió, como bien saben, los agricultores españoles con las sanciones al pueblo. Cambiamos de asunto, porque el etarra Valentín Lasarte, condenado entre otros atentados por el asesinato del concejal del PP de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, ha salido definitivamente de la cárcel tras cumplir 18 años en prisión, al serle descontadas redenciones penitenciarias extraordinarias. Una puesta en libertad aprobada el 27 de febrero por la Audiencia Nacional.
Estimó la propuesta de instituciones penitenciarias de descontarle de la condena total las citadas redenciones penitenciarias. Antes de su excarcelación definitiva, Lasarte ha podido disfrutar de permisos penitenciarios concedidos, ya que forma parte de los presos arrepentidos de la banda terrorista que se acogieron a la llamada Vía Nanclares. Lasarte está en prisión desde hace 18 años por su participación en 7 asesinatos de ETA, entre ellos los del concejal del Partido Popular en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, y del dirigente del PSOE, Fernando Música. Echemos la vista atrás sobre las atrocidades cometidas por el terrorista y cómo con menos de 3 años de condena por cada uno de los 7 asesinatos ya está en la calle. Teóricamente arrepentido, pero nunca colaborador con la justicia. Padre de un hijo de corta edad, similar a la que tenía el hijo de Gregorio Ordóñez, uno de los asesinados por él, cuando lo mató. Así es Valentín Lasarte, el etarra asesino que hoy ha quedado en libertad tras cumplir 19 años de los más de 370 a los que fue condenado por 7 asesinatos. En 2 de ellos apretó directamente el gatillo. Lasarte es considerado un traidor por los suyos. Fue expulsado de ETA por acogerse a la Vía Nanclares, aunque nunca colaboró para esclarecer ninguno de los asesinatos que perpetró. Dice que no se acuerda. Para asesinar a sus víctimas realizó los seguimientos o ayudó a huir a otros asesinos como por ejemplo Chapote, verdugo de Miguel Ángel Blanco y que le esperaba en una furgoneta mientras asesinaba a Enrique Nieto, que padeció después 4 meses de agonía hasta su muerte. Ya en 2012, Consuelo Ordóñez se entrevistó con él para corroborar que no existía arrepentimiento. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que hoy, tras cumplir algo más de 2 años por cada vida con la que terminó, haya sido puesto en libertad. Nuestro Estado de Derecho en ocasiones no responde adecuadamente a los principales desafíos que tiene nuestra sociedad. Hemos repasado la vida criminal y cruel del etarra, tiempo ahora de repasar la vida de una de sus víctimas, una trayectoria de entrega y ejemplo que encarnó Gregorio Ordóñez. Nos lo recuerda Román Cendoya. Gregorio Ordóñez es el concepto antitético de lo que hoy representa la palabra político en el acervo cultural popular. Gregorio Ordóñez es todo lo contrario, era todo lo contrario a lo que hoy es un político. Era honesto, honrado, valiente, decía siempre la verdad y se enfrentaba, porque creía en ellos y hacía falta a las estructuras de su partido, al terrorismo y al nacionalismo oficial. Por eso fue asesinado. Hoy Gregorio Ordóñez, más que su figura de luchador antiterrorista, es una figura para reivindicar como valor político, como ese referente moral, al que la sociedad desde luego no diría que la política está en crisis, porque los Gregorio Ordóñez han desaparecido. Es decir, hacía exactamente todo lo contrario de lo que hoy hacen los políticos que nos gobiernan. Siempre estaba en la dificultad, en lo más complicado, en lo que era más complejo, lo que exigía más valor personal y mayor dificultad era su práctica común del hacer político. En un día tan señalado, agradecemos muy especialmente a la persona a la que vamos a entrevistar que haya accedido a estar delante de nuestros micrófonos. Tenemos conexión telefónica con Consuelo Ordóñez, como saben, es hermana de Gregorio. Señora Ordóñez, muy buenas noches y gracias por atender los micrófonos de este informativo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se siente al ver al asesino de su hermano en la calle ya? Hombre, pues no porque supiera que es verdad, que ya sabía que iba a salir, claro. Pero no deja de ser doloroso. Pero bueno, a mí lo que más me duele es, pues eso, ¿no? Pero me duele ya no como hermana, de verdad, olvidaros de que soy la hermana. O sea, yo ya hablo ya como ciudadana, como demócrata, ¿entiendes? Que vamos, alguien que tenga sentido común, un mínimo sentido de la justicia. O sea, alguien puede entender que en este país, pues sea igual asesinar a 1, 5, 15, a 20, 25, a 1000. ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien puede entender que en este país el preso que más años ha estado en la cárcel sea Montesney, un chorizo con 20 robos, o sea, 36 años, y lo sacaron hace 2 años por un indulto porque se movilizó la ciudadanía? O sea, ¿alguien puede entender que de repente nos digan, no, pero es que ha cumplido ya la pena, porque claro, ha redimido ya, sí, claro, la redención, perdona, o sea, es que no nos engañen, que no es un tema interesante, porque ¿por qué sale este con 19? Si el Código Penal decía que tenía que cumplir 30, ¿no? Máximos. O sea, ¿es mentira todo lo que nos dice el Código Penal? O sea, ¿qué pasa? Que hay una práctica corrupta penitenciaria que se vale del desconocimiento de las leyes penitenciarias, pero que yo, desgraciadamente, ya porque tengo formación jurídica y luego porque desde que llevo 3 años presidiendo COITE, o sea, nos hemos dedicado a hacer un máster, a empollarnos todas las leyes penitenciarias,
el sistema judicial, cómo funciona todo. O sea, y sabemos y podemos hablar con conocimiento de causa, mira, sí, porque tenemos una indefensión total y absoluta y no nos dejan ser parte en la ejecución de la pena. Pero estaros seguros que la mayoría de las liquidaciones de condena serían recurribles, las podríamos recurrir y ganaríamos el recurso. Con la ley en la mano, porque son todas en fraude de ley. La mayoría son en fraude de ley y les redimen pena porque es preso de ETA y porque la administración nos ha impuesto la condición de arrepentido, ¿entiendes? Aunque no lo esté, da igual. Y la Audiencia Nacional sabe que no colabora. O sea, comete el testimonio se pone delante de la Audiencia Nacional. Señora Ordóñez, usted le fue a ver a la cárcel, charló con él, no le pidió perdón. Si no se arrepiente entonces, ¿por qué cree que el gobierno se apoya en la vía Nanclares para soltarle? Sí, bueno, es que sí, claro que me pidió perdón. Sí, y me dijo que sí, que estaba arrepentido y que sí, ¿vale? Pero y que sí, claro, ya sé que me van a decir y me han dicho y nos van a decir a todos que ha participado en actividades de tratamiento de la cárcel, pero claro, al Estado de Derecho se le pasa por alto un matiz importantísimo, que es el que importa a las víctimas del terrorismo. Es que no se nos puede, que todo lo demás es un adorno, es un complemento, porque lo que se les escapa intencionadamente es que Valentín Lasarte rechaza la violencia, pero ampara, cubre a terroristas implicados en asesinatos, recurriendo, pues eso, a esta supuesta amnesia, que le ataca siempre en los juicios cuando va a declarar, ¿no? Sí, está arrepentido, claro que está arrepentido, pero nunca colabora con el esclarecimiento de crímenes sin resolver de los que tiene información. Sí, ha pedido perdón, claro que a mi familia, pero no disparó a mi hermano, ni quienes, además de chapotear a esa torre, pasaron informes a ETA sobre las rutinas de Gregorio, como él me dijo. Señor Ordóñez, parece ser que tenemos problemas con el teléfono. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y mucho ánimo con esta lucha diaria que nos consta que está llevando a cabo desde Covite, no solo por su hermano, sino como ciudadana, como nos ha dejado claro. Gracias y buenas noches. Pues nada, gracias a vosotros. Chao, un saludo. Gracias. Tiempo de análisis. Eduardo, ¿de verdad estaba Lasarte arrepentido? En absoluto, como ninguno de la vía Nanclares. Firmó un arrepentimiento mentido, literalmente, porque no ha mostrado propósito de enmienda ofreciéndose a colaborar con la justicia. Los jueces le echaron, y nunca mejor dicho, la cuenta del carnicero y finalmente le han abierto la jaula y le han dejado suelto. El asesino Valentín Lasarte, uno de los criminales más feroces de la organización socialista Abertzale Euskaditas Katasuna, más conocida por el siniestro acrónimo de ETA, ya está en libertad. Por la espalda, siempre por la espalda, como todos los cobardes, asesinó mucho y ordenó asesinar aún a más inocentes, tantos que no caben en las muescas que jalonan la culata de su pistola. Valentín Lasarte llenó los tanatorios de víctimas y a sus familias de luto, y eso que llaman justicia le ha puesto en libertad. Pongan ustedes los adjetivos porque a mí me dan arcadas. Hablamos otro de los asuntos de actualidad que está marcando este lunes, es sobre la realidad del Banco Madrid, porque los nuevos administradores de esta entidad, designados por el Banco de España, como todos ustedes saben, han solicitado el concurso voluntario de acreedores, porque dicen la entidad debido al fuerte deterioro sufrido por la situación económica financiera en los últimos días. En una nota que han remitido, el banco explica que esta situación se ha producido tras conocerse la decisión adoptada por la entidad norteamericana de considerar a su matriz, banca privada de Andorra, presuntamente relacionada con el blanqueo de capitales. Los nuevos administradores de Banco Madrid, designados por el Banco de España, han solicitado el concurso voluntario de acreedores de la entidad, debido al fuerte deterioro que ha sufrido la situación económica financiera del banco. En los últimos días, clientes de Banco Madrid han procedido a una importante retirada de fondos a raíz de conocerse la decisión de las autoridades económicas de Estados Unidos de relacionar con el blanqueo de capitales a la banca privada de Andorra, BPA, matriz de Banco Madrid. En una nota remitida hoy, se explica que esta salida de dinero ha afectado a la capacidad del banco para hacer frente al cumplimiento puntual de sus obligaciones. De esta forma, con la solicitud de concurso, se permite asegurar un igual trato de los depositantes de la entidad y del resto de sus acreedores.
El Banco de España recuerda por su parte que los depósitos de los clientes de Banco Madrid están garantizados por el Fondo de Garantías de Depósito hasta un máximo de 100.000 euros por titular. En nuestra redacción está ya Rodrigo García, analista de XTV, para hablar de todo lo que ha ocurrido con Banco Madrid, al que saludamos ya. Rodrigo, muy buenas noches ya. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué ha ocurrido realmente con el Banco Madrid? Pues bueno, básicamente un poco eso. Los nuevos administradores han solicitado un poco el concurso de la entidad para evitar que se propague el pánico y para evitar que desde luego la situación vaya a peor. ¿Están garantizados? ¿Podemos decir a todos los clientes de Banco Madrid que están garantizados sus ahorros ahora mismo? Bueno, básicamente aquí hay que distinguir entre varios tipos de clientes. Por un lado tenemos los clientes de su sociedad de valores, los clientes de su gestora de fondos y por otro lado los clientes de sus SICAPs y también los depositantes. En el caso de los depositantes ahí sí que sería un poco la situación más complicada. ¿Por qué? Porque los depósitos solo estarían garantizados hasta un máximo de 100.000 euros. Por lo tanto, al tratarse de un banco que aglutina pues lógicamente grandes patrimonios, pues en caso de liquidación, en caso de que haya realmente problemas de solvencia, pues podría haber problemas con este tipo de clientes, repito, a partir de 100.000 euros. En cualquier caso, la mayoría de concursos de acreedores acaban sin liquidación y el hecho de que Banco Madrid acabe en liquidación, desde luego ahora mismo parece ser el escenario menos probable. Señor García, brevemente, según De Guindos, al ser una entidad pequeña no tiene por qué afectar al resto del mercado financiero. ¿Hay peligro realmente? Bueno, realmente parece que no. Yo ahí secundo totalmente a las palabras del ministro de Economía. No hay ningún tipo de problema, más que nada porque los problemas de Banco Madrid vienen derivados de un tema de blanqueo de capitales y en un momento vienen dados de temas de falta de solvencia o escasez en sus ratios de capital. De hecho, lo hemos visto a lo largo de toda la jornada bursátil de hoy. En ningún momento hubo el menor sobresalto, no solo en los valores bancarios, sino en las demás cotizaciones del resto de valores de IBEX 35. Por lo tanto, es prácticamente impensable que haya un contagio, un pánico al resto de entidades bancarias de nuestro país. Muchas gracias, señor García. Seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra con Banco Madrid. Gracias. Hasta luego. Carlos Gallego, buenas noches de nuevo. Bueno, y una semana trascendental. El domingo tenemos fútbol clásico. ¿Qué pasa con el Madrid? ¿Cómo llega? No se sabe, ¿no? Pues comienza la cuenta atrás para el clásico. El Madrid, la verdad es que no sabemos realmente cómo llega. Ayer jugó media hora bien, pero después se volvió a desinflar, así que... Pero bueno. Ya veremos. Pues comenzamos los deportes hablando del Real Madrid. Los de Ancelotti se impusieron ayer al Levante por 2-0. Al Madrid le sirvió media hora de buen juego para imponerse a un Levante que no creó ningún peligro sobre la portería de Keylor Navas. Pero una vez más, la noticia está en lo extradeportivo. Cristiano Ronaldo tuvo síntomas de ansiedad durante todo el partido y acabó encarándose a una grada que pitó su falta de acierto. Gareth Bale, en cambio, se tomó la revancha marcando los 2 goles de su equipo. Fíjense con qué rabia celebró el primer gol, tapándose los oídos y liándose a palos con el banderín de córner. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Y por su parte, el Barça también hizo sus deberes en un encuentro bastante aburrido y sin gran juego contra el Eibar. Messi fue el autor de los 2 tantos de su equipo y ya lleva 2 goles de ventaja, Cristiano en la lucha por el Pichichi. La nota negativa la puso Neymar al ser sustituido. El brasileño no se tomó nada bien el cambio y estuvo varios minutos haciendo aspavientos en el banquillo. Parece que a Luis Enrique le cuesta amansar a sus fieras. Así las cosas, el clásico del domingo se plantea como uno de los más equilibrados que se han disputado en los últimos años. El Barça llega líder, pero está a tan solo un punto del Real Madrid. Ancelotti confía en dar la campanada en el Camp Nou. Creo que llegamos al Camp Nou con toda la confianza posible. Claramente tenemos la posibilidad de entrenar toda semana, de preparar bien el partido sobre el perfil físico, sobre el perfil táctico. Es claro que en este sentido nos da ventaja, pero creo que también Barcelona tiene el costumbre de jugar cada 3 días sin problema. Pero antes del clásico tenemos Champions. Mañana el Atlético de Madrid se la juega en casa ante un Bayer Leverkusen que parte con ventaja en la eliminatoria. Recordemos que el partido de ida acabó con victoria para los alemanes por 1-0. El Atleti viene de encadenar una mala racha de resultados y este fin de semana ha cedido el 3er puesto de la Liga al Valencia tras empatar a 0 contra el Español. Los de Simeone deben reaccionar si no se quieren quedar fuera de la máxima competición europea. Mañana en Punto Pelota les contaremos el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este partidazo. Y les dejamos con una de las imágenes de este fin de semana. Zlatan Ibrahimovic
enloqueció tras caer en el compromiso liguero del PSG contra el Girondins de Burdeos. Y una imagen vale más que 1000 palabras, veanlo. Y no se pierdan a las 9 en Punto Pelota, porque les vamos a ampliar toda la información deportiva. Ya me parecía a mí raro que no dijeras nada de Punto Pelota. A las 9 de la noche, Punto Pelota, a las 10, el Gato a la Agua, no se lo pierdan. Gracias, Carlos. Beatriz, buenas noches. Mañana la información regresa a las 8 de la tarde. Gracias por su confianza. Adiós. Todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. Proteger es cuidar siempre de los tuyos. Es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tus seguros en La Caixa y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. La Caixa, tú eres la estrella. Ahora a las 12 vamos a ver. Hay novedad sobre este asunto porque Equipo Económico acaba de hacer unas declaraciones. Sí, pues espera, quédate, Julio, con este. Con mucho cuidado con ese cable, porque tiene mucho cuidado con este cable que tiene electricidad estática y eso es lo que hace que suene mal. Es decir, pensábamos, es la barba del jefe que tiene... No, la electricidad estática no estaba en la barba del jefe, sino en el cable. Aquí, ¿este se oye bien? Sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Declaraciones, última hora de Equipo Económico. Equipo Económico ha asegurado que las condiciones del contrato que firmó con la Cámara de Comercio para elaborar un estudio, etcétera, las fijó la Cámara de Comercio y, según la ley de cámaras, su régimen de contratación corresponde al derecho privado. Dicen que... Hay pillines. ¿Qué pillines? El derecho privado pagado con el dinero público. Qué bien. Pero es que con eso lo que están haciendo es quitarse de encima el cargo principal que, según el diario El País, haría la Fiscalía, que es el haber presuntamente vulnerado la ley de contratos del Estado. Se ajustó a los requerimientos... Atención, pregunta, Esparza. ¿Por qué después? Esto es de enero del 2014. Claro. ¿Por qué sale ahora? Y sale en marzo 2015. Correcto. Primera pregunta. Bueno, el trabajo se entrega en junio de 2012. Primera pregunta. ¿Por qué? Porque Segunda pregunta. ¿Cuál sería la segunda pregunta? ¿Por qué lo publica el diario El País? Esa es la segunda pregunta. Lo viene diciendo don José Javier desde las 10 de la mañana. ¿Por qué ahora? El diario El País. Quid pro des. ¿A quién le sirve el diario El País? A Soraya Sáez de Santa María. Vale. Entonces, ¿por qué Soraya tira contra Montoro? Porque lo querrá quitar del medio, tal vez. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque Soraya tira contra Montoro. O a lo mejor Soraya tiene negocios con antiguos representantes del poder socialista que siguen enmascarados en Intermorei. Vamos a ver, nosotros lo primero que publicamos de ese poder socialista, y bueno, como en tantas cosas, Intereconomía y Gaceta fueron precursores. Nosotros publicamos en el tema de Matza, la empresa andaluza, y eso está la de la hija de Chávez. Entrando en Google es muy sencillo de encontrar, publicamos que de la subvención que Matza recibe del gobierno de Andalucía, del gobierno de Susana Díaz, resulta que el despacho de Solchaga, Recio y Asociados, no sabemos quiénes son los asociados, sabemos algo de Solchaga y de Recio, resulta que cobraron 461.000 euros por conseguir que la Junta de Andalucía le diera una subvención a una empresa en la que estaba Paula Chávez. Era hija de don Manuel Chávez. Es decir, no solamente
le dan una subvención a una sociedad que ha contratado a Paula Chávez. No, es que además de eso, resulta que hay unos señores que son un despacho de abogados, economistas, de influencias. Un lobby más. Que por cierto se vinculado en la sede, en la misma puerta de Alcalá, en uno de los despachos más caros de Madrid. Pero vinculados a los gobiernos, los distintos gobiernos socialistas, por distintas razones, cobran $500.000 de euros de una subvención pública. Es uno de sus objetos sociales, de hecho, el de ese despacho. De una subvención pública.